Buen día, habla Mauricio Abella. Bueno, hoy vamos a ver cómo llenar el perímetro de una matriz utilizando bucles. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hoy? Empezar con una matriz cuadrada. En este caso es una matriz de 2, 4, 6, 8. De 8 por 8, ¿cierto? Donde lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a llenar la matriz en todo su alrededor, ¿cierto? Y con este orden. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llenar primero la primer fila, luego recorremos hacia abajo, luego recorremos hacia la izquierda y luego recorremos hacia arriba. Pero fíjense que este primer llenado, ¿cierto? Pues va hasta el tamaño de la matriz, pero luego pasamos con el siguiente número, ¿cierto? Hasta el final. Eso quiere decir que el primer recorrido lo hacemos lo que es el tamaño de la matriz, ¿de acuerdo? Enseguida, pues hacemos ¿qué? La vertical. Luego nos devolvemos, ¿cierto? Pero fíjense que ya es en la última fila de la matriz. Y luego subimos y lo que hacemos es recorrer verticalmente hacia arriba, pero con un tamaño de -2 de la matriz. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos un contador, el que va a ir, obviamente, contando este valor y vamos a ir colocando uno a uno de ese contador en cada una de estas casillas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Vamos a tener un bucle for, el bucle for número 1, ¿cierto? Vamos a tener otro for, pero fíjense que el primer for, todo lo que sea en amarillo es el inicio, donde inicia el for. Y lo que es el recuadro negro es donde termina el for. Entonces, podemos decir que tamaño de la matriz es igual, en este caso, es igual a 8. Aquí, ¿cierto? Vamos a ir, el for va a ir desde 0 hasta n-1, donde n va a ser el tamaño. Entonces cambiemos aquí, decimos que n es igual a 8, ¿cierto? Entonces el primer recorrido lo hacemos hasta n-8. Cuando lleguemos, hasta n-1. Cuando llegue, ¿eso qué significa? Que es el tamaño de la matriz. O sea, vamos a llegar hasta el índice 7. El segundo for inicia en 1 y termina también en n-1, ¿cierto? El tercer for, ¿dónde inicia? Inicia en n-2 y termina en 0. Fíjense que aquí este for es disminuyendo. ¿Disminuyendo qué? Pues la posición de la columna. Recuerden que aquí tenemos la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí de igual manera, esto estamos hablando es de la columna, ¿de acuerdo? Estamos hablando del índice de la columna. Ok. Y aquí vamos a hablar del índice de la fila. La fila es la 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces aquí vamos a tener el índice, ok, el índice de la fila. Entonces vamos a trabajar con la fila 0 hasta la columna 7 y con la fila 9, la fila 1 hasta la fila n-1, en este caso 7. ¿Qué tenemos que hacer en nuestro programa? Pues sencillamente hacemos 4 for. El primer for va desde 0 ¿a dónde?
va desde 0 a 7, ¿cierto? El segundo for va desde 1 hasta 7. El tercer for va desde 6, ¿cierto?, hasta 0. ¿De acuerdo? Y el cuarto for pues va a ir desde 7 hasta 1. Bien, ya teniendo esto, lo único que tenemos que tener claro es que para el primer for vamos a trabajar con fila fija. ¿Cuál es la fila fija? Fila igual a 0. Y utilizamos el for como columna. For columna. En el segundo for vamos a tener que utilizamos el for como columna, ¿cierto? Pero desde la columna 1, ¿cierto? Y que coloqué aquí. Discúlpame, sí, perdón. Utilizamos con columna fija, que va a ser la columna n-1, ¿cierto? Y lo que aumenta es el for, lo utilizamos para fila. En el for 3, entonces, ¿qué es lo que tenemos? También fila fija, pero la fila va a ser la n-1, ¿cierto? Y la columna va a ser el for, va a ser la columna. Pero ojo que aquí va a ser disminuyendo, siempre disminuye, va a ser negativo -1, va a ir disminuyendo. Mejor quito esto para no confundir. Y el cuarto for, pues sencillamente vamos a tener columna igual a 0, ¿cierto? Y fila, entonces la utilizamos el for como fila pero negativa. Lo mismo aquí. For fila, fila. En el tercer for es columna negativa. Bien, entonces vamos a tener el contador, que el contador va a ser inicialmente en 0. Ok, hagámoslo entonces en el programa. ¿Qué voy a definir? Voy a definir entonces integer, una matriz. Bueno, definamos, igual, integer tamaño es igual a 8. ¿Cierto? Vamos a definir integer, la matriz, ¿cierto? Igual a, deténganlo, a new integer de qué? Tamaño por tamaño. Listo. Ya creamos la matriz. Entonces creemos nuestro primer for. Dijimos que, y nos falta el contador. Contador igual a 0. Listo, entonces decimos que nuestro primer for va desde ¿dónde? Va desde 0 hasta n-1, donde n-1 es el tamaño, ¿cierto? Tamaño -1. Vamos a decir que fila es igual a 0 donde inicia, ¿cierto? Mientras que fila sea menor a ¿qué? Pues sea menor a tamaño. ¿Qué significa? Que va a llegar siempre hasta n-1. Ya cuando llegue a 8, que es el tamaño, pues sencillamente no va a continuar. Es decir, n-1. Tamaño. ¿De acuerdo? Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? Recuerden que incrementamos. Entonces, fila va a ser igual a, deténgalo, utilizamos el posincremento. Bien, entonces decimos que aquí, ¿qué es lo primero que hacemos? Que a contador, ¿cierto? Más. Significa que
aquí lo incremento en 1. Recuerden que el posincremento es este operador, que significa que a esa variable se incrementa en 1 y se le asigna ese valor. Venía en 0, entonces más 1 pues queda en 1. Y yo voy a decir que, que A matriz sub ¿qué? Dijimos que aquí fila se mantiene en 0 y vamos a utilizar el for para la columna. Entonces, entonces aquí vamos a utilizar columna, entonces columna, ¿cierto? Voy a cambiarlo, columna y columna. Entonces digo que la fila se mantiene en 0 y que aquí coloco columna y va a ser igual a contador. Listo, este recorrido me lo hace una vez y me llena esta primer fila. Ya sabemos que es 0. La fila, ¿hasta dónde? Pues hasta n-1, ¿cierto? Ya dijimos que era 8, o sea que llega aquí hasta 7, pero empieza en 0, o sea que el contador me llega a 8. Bien, entonces vamos a hacer el segundo for, ¿cierto? Y el segundo for, ¿qué es? El segundo for es un for que viene en vertical, pero empieza, su inicial es en 1 y vamos a tomar la fila como el for. Entonces aquí ya no es columna, sino fila, ¿cierto? Fila, deténganlo, fila, y aquí fíjense que aquí, bueno, voy a fila, fíjense que aquí no debe empezar fila en 0, tiene que empezar en ¿dónde? En 1, ¿de acuerdo? Entonces la empezamos en 1 y esto se mantiene igual porque tiene que ir hasta n-1, pero ojo que aquí ya la columna es, la columna es la que se mantiene. ¿Cuál? n-1, o sea que es el tamaño menos 1, este que es el tamaño, ¿cierto? Y la fila es la que vamos a utilizar y vuelve a hacer el recorrido, ¿cierto? Y el contador va aumentando. Recuerden que aquí no modificamos el contador, no lo reiniciamos, sino cuando sale de este bucle mantiene su contenido. Listo, ahora vamos a hacer la otra, que es mantiene fila fija y disminuye el for, disminuye la columna. Vamos a utilizar el mismo de columna, ¿cierto? Recuerden que dijimos que donde inicia en fila en tamaño menos 2, o sea que aquí es columna e inicia en tamaño menos 2, ¿cierto? ¿Qué columna va a ser menor? No, mientras que sea mayor, ojo, mayor igual. ¿Hasta dónde? Mayor igual a 0. Claro, que es donde inicia, que es la columna. Y aquí no va a ser sumando, sino va a ser restando. El contador se mantiene. Recuerden que la matriz como fila va a ser fila fija, entonces va a ser aquí tamaño menos 1. Siempre se mantendrá aquí. Y columna, pues sí se mantiene aquí en lo que nos dé el for. ¿De acuerdo? Recuerden, tamaño menos 2 es el inicio. Tamaño menos 2, ¿cierto? Entonces 8 menos 2 tiene que ser índice 6, columna 6. Y tiene que ir hasta columna 0. O sea que tiene que ser columna mayor o igual a 0. Y disminuye. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos con la vertical. Pero la vertical en negativo. Entonces, la fila en donde inicia en n-1. n-1. Entonces, eso significa que es tam menos 1. Que se mantenga, que sea mayor, ¿cierto?
mientras sea mayor, claro, mayor o igual ¿a qué? A 0. ¿Y qué vamos a hacer? Pues disminuir la fila. Menos menos. Contador se mantiene y recuerden que la fila es la que varía, pero la columna es la que vamos a decir que es 0. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo voy a hacer un break, o aquí muestre, ¿sí? Y voy a hacer que se vean las variables. Esto es por la salida, sí, no, esto es debugging, variables. Entonces voy a hacer la depuración. Genero el programa. Ok, se está compilando. Ok, vamos a verla. Ok, aquí está las variables. Listo, aquí se construyeron las variables, las estamos visualizando. Y aquí, bueno, aumento un poco. Y voy a ver la matriz. La matriz, si se dan cuenta, consta de 7 filas. Porque es el tamaño. Fila 1, fila 2, fila 0, fila 1, fila 2, etcétera, hasta 9. Y en su fila 0, pues vamos a tener columna 0, 1, 2, 3, 4. Y vemos aquí, aquí fíjense que cometí un error. Fuimos hasta 30 y tiene que ser de diferente diferente que no tiene que llegar a reemplazarme el 1. Claro, ¿qué fue lo que hice? Tenía que iniciar no en n-1. Fíjense que tiene que iniciar en n-2. Yo aquí me equivoqué. X tiene que iniciar aquí, claro. Y tiene que terminar en la columna, en la fila 1. Entonces voy a corregir. Sí, voy a corregir. Detengamos el programa. Ok. Lo detenemos. Ya se detuvo. Ok, y aquí recapitulemos. Empieza en n-1. No, perdón. Empieza en n-2. Claro. Este es el error. Ahí bien, voy acá. n-2. Claro, porque este es el n-1. Aquí es n-2 y termina en 1. Entonces, fila empieza en tamaño -2, claro, y mientras que la fila sea mayor o igual a ¿qué? A 1. Este es el problema aquí. Ahora sí, ejecutemos nuevamente y vamos a ver el contenido. Vamos a ver el contenido de la matriz. Entramos a la matriz, miramos la fila, la primer fila. Entonces la primera fila va hasta 8. La segunda fila, entonces la segunda fila, si nosotros nos damos cuenta, está seteado el valor 28 y 9 en la columna 0 y en la columna 7. Si nosotros miramos aquí, en la columna 0 y en la columna 7, tiene 28 y 9. Ok, 28 y 9. Si miramos la fila 2, entonces significa que aquí tiene que estar en la columna 0.27 y en la columna 7 el valor de 10. Miremos acá, cerremos esto, miramos la fila 2, aquí 27 y 10. 27 y 10. Así sucesivamente, miremos la fila 7, ¿cierto? Miremos la fila 7, la abrimos y aquí nos tiene que decir que en la columna, bueno, está el recorrido, tiene que ser desde 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, 15, 16, 17 hasta 22. Bien, entonces como se dan cuenta ya se hizo el recorrido por el perímetro de la matriz. Para ustedes resulta luego hacer un taller
que puedan hacer este mismo llenado con cualquier matriz de cualquier tamaño con diferente número de filas y diferente número de columnas. Muy bien, recuerden, les habló Mauricio Abella. Suscríbanse a mi canal y si les gustó el video denle like. Buen día.